Hola a todas y todos, muy buenas tardes Latinoamérica, muy buenas noches en España. Es un verdadero privilegio saludarlas y saludarlos para esta conferencia de clausura de la Diplomatura Internacional en Derechos Humanos que organizó la Universidad Nacional del Oeste y el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos. Antes de comenzar, quería expresar mi agradecimiento al señor vicerrector, doctor Gustavo Sos, a la profesora Gabriela Tosi, a la profesora Lucía Colombo y a todo el equipo de la Universidad Nacional del Oeste por haber hecho posible este proyecto que sin duda va a marcar un antes y un después en las relaciones con cada una de las universidades que formaron parte. Hoy nos toca, como saben, recibir a una jurista imprescindible. Se trata de Lucía Vilés Palacios, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de ese país y referente indiscutible en materia de juzgar con enfoque de género, igualdad, temas de derecho ambiental y cuestiones vinculadas, por supuesto, con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Me comprenden las generales de la ley para seguir agregando calificativos y descripciones. Sin duda, Lucía es una compañera de ruta que valoro de una manera indispensable. Así que creo que vale la pena escucharla, aprender de lo que nos va a transmitir y luego tener un breve diálogo entre todas y todos. Cumplo con los 30 segundos que le había prometido a la coordinadora, profesora Lucía Colombo, y le damos paso a nuestra querida Lucía. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde España. Gracias, Pablo, por la presentación. La verdad es que me vais a permitir otros 30 segundos de agradecimientos. Para mí, de verdad, que es un honor estar con todos vosotros, con todas vosotras, acompañándoos además en esta etapa final de la diplomatura superior en desafíos actuales para los derechos humanos en Latinoamérica que impulsa la Universidad Nacional del Oeste. En primer lugar, es un honor por la oportunidad de participar en la calidad de los contenidos pedagógicos de esta diplomatura que he visto repasando el programa, que son excelentes y del más alto nivel y que, bueno, pues por tanto, el haber contado conmigo pues no hace sino pues llenarme de verdad de muchísimo orgullo. Y en segundo lugar, y a título personal también, por el inmenso orgullo de participar en una universidad en la que estuve en el año 2023 y de la que pues soy profesora visitante. Así que mi día hoy no podía acabar de la mejor forma, de esta manera, compartiendo con vosotros además pues un tema que me resulta apasionante, que en España además está implantándose y se están generando muchas y muy buenas sinergias pues para la protección definitiva de las niñas, niños y adolescentes. Quisiera además sumarme a los agradecimientos que ha referido Pablo Perel, concretamente al vicerrector de la Universidad Nacional del Oeste, al doctor Gustavo Sos, a los directores de la diplomatura y comité académico que están representados por los profesores Gabriela Tocci, Ricardo Basílico y por supuesto, como no, a Pablo Perel. También a la coordinación que lleva a cabo Lucía Colombo. Dicho esto, comenzaré, iniciando la intervención hablando un poco de qué es lo que nos lleva aquí y de la importancia de formarnos como juristas, ¿no? El proceso de universalización de los derechos humanos presenta en la actualidad unos retos específicos, no solamente políticos, y además en cada parte del mundo, ¿no? Hay ciertas especificidades
tanto en Argentina como en España, pero en esa globalidad que tanto nos enfrentan aquí y allá a retos también compartidos, ¿no? Las violencias contra las mujeres, contra la infancia, los desafíos derivados de las nuevas tecnologías que atraviesan en todos los ámbitos, en todas las partes del mundo, en unos casos o en unas franjas de edad con mayor o menor virulencia. El cambio climático son problemas compartidos, todos ellos, que engendran por sí mismos responsabilidades para los estados en cumplimiento de estándares derivados de la debida diligencia, pero también comportan para las y para los juristas enormes responsabilidades, ¿no? Desde la posición que tengamos, ya sea desde la academia, desde los tribunales de justicia, como abogados, fiscales, jueces, tenemos la responsabilidad de formarnos y de encontrar pues, las mejores fórmulas para que, llegado el caso, el sistema judicial pueda ser realmente depositario de la confianza que depositan en nosotros las y los justiciables para la protección de sus derechos, ¿no? Para la protección definitiva de los derechos humanos. Yo os voy a hablar en esta ocasión de un nuevo modelo de trabajo, de una nueva herramienta de trabajo que se está implantando en España. No es algo nuevo, ya a finales de los años 90 se ideó en Islandia y aquí ahora en España estamos en una segunda fase de implementación de este proyecto del que ahora os hablaré, con el apoyo del Consejo de Europa y con la financiación y apoyo técnico de la Unión Europea. Se trata del modelo Barnahus, que es un modelo de atención integral y especializada para la infancia, niñas, niños y adolescentes. Está orientado para la atención de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de todo tipo de violencias y especialmente por su prevalencia de la violencia sexual. Y permite este sistema Barnahus, que no deja de ser sino un modelo de espacio físico que coordina en un mismo espacio todos los servicios implicados en un caso de abuso sexual, como es la policía, el Servicio de Protección de la Infancia, la justicia y la salud. Estos 4 vértices a los que de ordinario tendría, al menos aquí en España, tendría que ir acudiendo de manera separada la niña, el niño, el adolescente y la familia, se van a unar en un único espacio físico. Al estar todos los servicios bajo el mismo techo, se agiliza, por un lado, el proceso judicial, pero fundamentalmente se reduce la denominada victimización secundaria que suele sufrir la niña, el niño o el adolescente que son víctimas de abuso, ¿no? Además, os he de decir que en las últimas décadas este modelo Barnahus se ha extendido por toda Europa. Como digo, comenzó en Islandia a finales de los años 90 por adaptación del modelo norteamericano y a partir de aquí pues, se ha ido implantando y en la actualidad pues, se está desarrollando en España, donde os diré algunas pinceladas. En España no somos un Estado federal, somos un Estado de autonomías en donde está todo centralizado, salvo algunos servicios, algunos ámbitos específicos, ¿no? Como pudiera ser la educación. Sin embargo, en el ámbito de la justicia existe descentralización, de tal manera que existen comunidades autónomas en donde tienen competencias en materia de justicia, pero son competencias en materia de medios personales y materiales. Cuando hablamos de medios personales no hacemos referencia en ningún caso ni a jueces ni a fiscales, que son un órgano, que son un cuerpo del Estado. Y además toda la legislación tanto procesal como penal es una legislación que emana única y exclusivamente del Estado. Por tanto, cuando hablamos del Estado español, estamos hablando de un Estado en el que, si bien las comunidades autónomas son, pues, digamos, los territorios en los que se organiza administrativamente España, tienen algunas competencias por ejemplo, en
en la dotación de funcionarios a los juzgados o también en la construcción de edificios judiciales. Sin embargo, todo lo que es el núcleo duro de la justicia, como es la legislación procesal, la legislación penal fundamentalmente y los cuerpos tanto judiciales como fiscales, pues son algo del Estado, ¿no? Son una competencia exclusiva del Estado porque así además nos lo dice nuestra Constitución. Esto tiene una consecuencia lógica y es que el proceso judicial va a ser único en todo el territorio español. Sin embargo, el que existan comunidades autónomas que sean las que tengan la competencia para determinar los medios materiales, esto es, por ejemplo, los edificios judiciales, va a determinar que el acompañamiento a las víctimas en algún caso pueda ser diferente en función del territorio en el que nos encontramos. Puede parecer un poco complejo, pero realmente se dibuja un mapa que es bastante uniforme, aunque en lo que es la atención a las víctimas sí que existen diferencias porque no todas las comunidades autónomas tienen los mismos recursos económicos y financieros y, por tanto, en su caso, tampoco destinan de igual forma los recursos a la atención de víctimas, ¿no? ¿Esto en qué nos afecta al modelo Barnahus? Pues que no todas las comunidades autónomas en la actualidad han apostado desde un principio por el modelo Barnahus, pero sí existen determinados servicios que van a permitir hacer de la justicia una justicia, pudiéramos llamarla, más amigable a la infancia. Esto os lo digo un poco de introducción al tema, porque para que podamos tener un poco en mente cuál es el esquema organizativo de la justicia en España, ¿no? Centrándonos concretamente en la violencia sexual, creo que es necesario que hablemos de las cifras que se aprecian aquí en España en materia de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Para comenzar, en España existen diferentes fuentes estadísticas que recogen datos sobre la violencia sexual contra la infancia. Y eso dificulta que se pueda tener una imagen clara sobre el estado de situación, ¿no? Porque al final cada administración recoge los datos en función de criterios diferentes. Por ejemplo, en el ámbito policial sí que se sigue el criterio de la tipología de los delitos. En función del delito cometido, pues aquí se van recogiendo datos estadísticos, ¿no? Fundamentalmente a través de la interposición de las denuncias, pero también si hacemos o si vemos las cifras que nos dan los diferentes organismos de protección a la infancia en el ámbito autonómico, vemos que se recogen datos de notificaciones no de violencias sexuales concretamente, sino de maltrato infantil, lo que no coincide siempre con un episodio de violencia sexual y no se corresponden tampoco con el número de niñas, niños o adolescentes víctimas, sino con el número de comunicaciones. Se puede estar haciendo una única comunicación, pero que afecte a varios niños, niñas o adolescentes, ¿no? Luego, algunos recursos, además, recogen datos hasta los 18 años, otros se limitan a los 16 años y no siempre existe un desglose por sexo, que en materia de violencias sexuales pues resulta bastante interesante. La recogida de datos, y a pesar de esta escasez de datos estadísticos, resulta más fiable por la primera vía que os he indicado, a través de las denuncias, que son las que, bueno, luego por acumulación son los datos que nos reporta el Ministerio del Interior, ¿no? Y atendiendo al número de denuncias, se desprende una tendencia que año tras año confirma que la violencia sexual en España sigue afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes. El número de victimizaciones, para que nos hagamos una idea, en el año 2023 asciende a 21.580. En el año 2022 fue algo menor, de 18.731. Y si descendemos hasta el año 2018, vemos cómo la cifra se partía de 5.382.
¿En qué se traduce esto? Pues que del año 2018 al año 2023 ha habido un aumento de victimizaciones de un 70%, y es una cifra considerablemente alta. Además, existe un alto porcentaje, casi también de un 70%, donde las víctimas son menores de edad, menores de 18 años. Y representan el 80% las denuncias en donde las víctimas son niñas y mujeres adolescentes, ¿no? Además, hay otro dato muy concreto, y es que de los 0 a los 13 años se agrupa el 46% de las victimizaciones. Luego, esta franja aumenta de los 14 a los 17 años, que aumenta al 54% de las denuncias, ¿no? ¿Qué nos encontramos una vez que se interpone la denuncia? ¿Qué es lo que nos encontramos así, grosso modo, en el proceso judicial? Bueno, pues que el sometimiento de los menores a un proceso judicial supone un elemento más de victimización, ¿no? Y además la duración de los procedimientos, la falta de especialización de los profesionales que atienden a las niñas, a los niños y adolescentes hacen también que ese menor acompañamiento psicológico, esa menor atención integral a las víctimas incide también directamente sobre la calidad del relato de las niñas, de los niños y de los adolescentes, y esto hace que finalmente, a la hora de dictarse la sentencia, o bien haya un fracaso prematuro del procedimiento que da lugar a una tasa bastante alta de sobreseimientos, de archivos del caso, o en su caso, en el momento de dictar sentencia, se llegue finalmente a dictar una sentencia absolutoria, bien porque no quede acreditado que, teniendo en cuenta la naturaleza del delito que se investiga, la declaración de la víctima es una pieza básica en el procedimiento y, por tanto, si no se preserva bien el relato de la víctima, esto hace fracasar también el procedimiento en un momento posterior a la hora de valorar este relato. O, en su caso, cuando el transcurso del procedimiento o el propio o la propia forma de declarar del niño, la falta de acompañamiento, hace que tenga que aplicarse el principio indubio pro reo, que determina también el que se dicte una sentencia absolutoria. Es decir, cuando se tiene sospecha de que efectivamente se ha cometido el hecho delictivo, pero no queda del todo acreditado, ya sabemos que el proceso penal pues rige este principio, en el que, junto con el principio de presunción de inocencia, nos lleva a las juezas y a los jueces al dictado de una sentencia absolutoria. En España, el procedimiento que deriva tras una denuncia de violencia sexual contra la infancia es complejo. Esto sucede en otros países también. Muchas veces, como pues se ha demostrado una y otra vez, resulta confuso tanto para las víctimas como para sus progenitores, sus cuidadores, su entorno cercano, y para las personas que son responsables, ¿no? El niño, como sabemos, es sometido a un procedimiento judicial que no comprende, que además no está adaptado a sus necesidades y que a menudo descuida el impacto negativo que esta vivencia puede generar en una persona menor de edad. No solamente la violencia que han sufrido, sino el hecho traumático de enfrentarse al proceso judicial, ¿no? Esto sabemos que las víctimas, cuando llegan al sistema de justicia buscando apoyo y protección, en algunas ocasiones, en muchas, desafortunadamente, este nuevo contacto se convierte en esta nueva victimización, ¿no? Debido también pues, a determinadas actitudes, comportamientos, prácticas inadecuadas que, derivadas de una falta de formación por parte de los profesionales que participan en él, pues pueden dar lugar, ¿no? Este proceso de victimización secundaria es negativo no solamente para la víctima, como digo, también tiene consecuencias adversas para el proceso de justicia, precisamente por esta mayor tasa de sobreseimientos y una mayor tasa de sentencias absolutorias. El reforzamiento de las garantías del proceso también para las víctimas y el acortamiento de los plazos
con todas las garantías también para el victimario, para los agresores, determina también un éxito para el procedimiento judicial, ¿no? La preocupación, por otro lado, también por la situación de especial vulnerabilidad de las niñas, de los niños y de los adolescentes víctimas durante el proceso judicial ha determinado pues, esta preocupación por incluir cambios, mejoras en el proceso que tratan de evitar precisamente esta victimización secundaria que el sistema puede generar y que, bueno, pues tratan también de aumentar los estándares de calidad del proceso judicial, ¿no? Pensemos en un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, el caso de, no sé, una niña, pongámosle que se llama María, ¿no? ¿Qué puede pasar en España cuando un niño o una niña dice que ha sido abusado sexualmente? Bueno, pues en primer lugar pensemos en María, que María está en el colegio y en un momento dado pues le cuenta a su maestra que está sufriendo pues abusos en casa, ¿no? Hemos de saber, que seguramente este dato ya lo sabemos, que la mayoría de abusos sexuales contra la infancia, de violencias sexuales contra la infancia, son violencias en la cercanía, en entornos cercanos, ¿no? Y esto es precisamente lo que dificulta en muchas ocasiones la investigación de los abusos, así como también una completa recuperación de las víctimas, ¿no? Bien, pues pensemos en María, que le cuenta lo que le está sucediendo en casa, se lo cuenta a la maestra avisa al director, el director le pide a la niña que se lo vuelva a contar, el director llama a la madre o a la madre de María y en casa la madre de María pues le vuelve a pedir, oye, en el colegio me han contado esto, ¿qué es lo que ha pasado? Ya va una segunda o tercera vez que lo ha contado María. A lo mejor la madre de María pues decide ponerlo en conocimiento de los servicios de protección a la infancia, dónde acudir, no sabe dónde acudir y acude en lo que se denomina en España servicios sociales, ¿no? En servicios sociales muy probablemente y bajo el esquema anterior al sistema Barnahus pues se le pueda volver a pedir a la niña que cuente su relato, ¿no? Puede ser que servicios sociales determine que la niña pues tiene que ser examinada en un hospital. Aquí nuevamente contará la niña lo que le ha sucedido a la médica o al médico que la ha atendido. Probablemente en el caso en el que la médica o el médico pues vean que puede existir un indicio de abuso, pues la madre decida con toda esa información interponer la denuncia oportuna ante la policía. En la policía querrán saber el relato de la niña también de primera mano para armar lo que se denomina aquí atestado, que es toda la documentación que la policía crea, genera para posteriormente entregarla en el juzgado y ya a partir del juzgado y con esa denuncia, porque recordemos al menos en España los delitos contra la libertad sexual son delitos semipúblicos, requieren una denuncia de la persona ofendida o de su representante legal sin perjuicio de que Fiscalía pueda directamente interponer una querella cuando se trata de menores o personas con la capacidad judicial modificada, ¿no? Personas que por esencia pues el legislador las considera vulnerables. En este caso, una vez que se presenta la denuncia, ya nos encontramos en una fase llega la denuncia al juzgado, la jueza o el juez instructor deciden incoar el oportuno procedimiento penal y aquí pues se procederá a tomar declaración a las personas del entorno que hayan podido tener conocimiento de alguna clase sobre los hechos y también se acordará en su caso la exploración del menor. Posteriormente se pasará a una fase intermedia en donde se formularán los escritos. Si de la mera sospecha pasamos ya a la existencia de indicios racionales de criminalidad, ya sabemos, pues esto dará lugar a la presentación de los respectivos escritos de acusación y en su caso de defensa, iniciándose con posterioridad ya la fase de juicio oral en donde tendrá lugar la práctica de la prueba y en donde una vez más el niño o la niña tendría que declarar, en este caso ya ante el tribunal, sobre aquello que le ha sucedido. Llegados a este punto nos podemos encontrar, por un lado, con que la niña o el niño ha tenido que contar su relato en varias ocasiones, como mínimo 4 o 5 veces,
Además, en un entorno que resulta hostil, se le ha tomado declaración por personas que no están especializadas ni están familiarizadas con el, digamos, con el trauma, ni tampoco pueden no tener perspectiva de infancia ni perspectiva de género. Y además nos encontramos con un sistema judicial que no tiene, digamos, un sistema de atención especializada a la infancia ni tiene instalaciones adaptadas a la infancia. Además, desde que María lo cuenta a la maestra hasta que finalmente se dicta una sentencia, si es que finalmente el proceso llega a ese punto, puede haber sucedido que María, de tanto contarlo, vaya modificando su relato. No quiere decir que mienta, pero si no se tiene una formación especializada en la materia, se puede llegar a entender que ese relato, que a priori o en apariencia puede resultar errático por los picos que hace, por los olvidos que puede tener en un momento dado e incluso por la falta de madurez que tenía desde que lo contó en un principio hasta finalizar el proceso judicial, esto puede dar lugar a que se considere que el relato no tiene base de credibilidad y que entre en juego, en este caso, el principio indubio pro reo del que os hablaba en un principio. ¿Qué es lo que se trata? Y además, finalmente, nos encontramos con que desde que María lo cuenta a la maestra hasta que finalmente se dicta una sentencia, han podido transcurrir 3, 4 o 5 años, con lo que eso ya supone un fracaso del sistema de justicia, no solamente por la protección de las víctimas, sino también por lo que supone de que una víctima tenga durante todo ese tiempo, la víctima y el victimario tengan durante ese tiempo abierto un procedimiento judicial. En el ámbito del Consejo de Europa, en el ámbito del Consejo en el ámbito del Consejo de Europa, en el ámbito europeo, nos encontramos con que luchar contra la victimización secundaria viene a ser un objetivo de la Directiva de la Unión Europea, la 2011 de 1992, también del Consejo, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de las y de los menores y la pornografía infantil, y por la que se sustituyó una decisión marco del año 2004, ¿no? Según aquella directiva, la del 2011, se deben adoptar por parte del sistema de justicia todas las medidas necesarias para proteger a las niñas y a los niños víctimas de violencias y nos interpela a todos los operadores jurídicos a velar por su interés superior. También, por dibujar un poco este marco jurídico, encontramos la Convención de los Derechos del Niño del año 1989 de Naciones Unidas y la Observación General número 14 del año 2013 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, ¿no? También a nivel del Consejo de Europa encontramos el denominado Convenio de Lanzarote, el Convenio del Consejo para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, que es la principal norma que rige todo el sistema Barnahus, sobre la que bascula el proyecto de implementación del sistema Barnahus. Y estos vienen a ser los instrumentos normativos universales, ¿no? En este marco jurídico es donde, y en este marco, digamos, conceptual de toda la problemática que se da en el sistema judicial en materia de violencias sexuales, es donde se comienza a desarrollar este sistema que se denomina Barnahus. Os contaré que Barnahus significa Casa de la Infancia o Casa de los Niños en islandés, y es un modelo de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo un mismo techo para atender al niño o a la niña víctima. La idea es que haya un único lugar separado de los juzgados y bajo el modelo de ventanilla única. Es decir, que sean los profesionales los que se desplacen a ese lugar y que el niño haga una o varias visitas, pero que no tenga que desplazarse digamos, a los juzgados, ni tampoco tenga que tener un contacto directo con el sistema judicial, ¿no? Se trata de una casa, como su nombre indica, lejos de comisarías, de hospitales, de juzgados, que cuenta con un entorno amigable para los niños, que además, bueno, pues si tenéis curiosidad, que os invito a hacerlo, buscar Barnahus en Google y veréis
fotografías de cómo son las casas Barnahus. Son realmente casas donde nada recuerda al sistema judicial, tienen una decoración adaptada a su edad, son realmente casas muy acogedoras donde la entrada y la salida de los profesionales son diferentes a la entrada y salida de los niños y de sus familias. Además, todos los profesionales están especializados en lo que se viene a denominar victimología infantil, ¿no? Y encontramos que, bueno, pues es un único centro donde se desplazan tanto psicólogos, forenses, médicos forenses, educadores, toda la comitiva judicial es la que se desplaza a la casa Barnahus e incluso la policía, ¿no? Este modelo, que es el que se aplicaba, aunque con matices en Estados Unidos y en el norte de Europa, pone en definitiva al niño o a la niña en el centro para que no se tenga que desplazar a los diferentes servicios. Imaginaros, ¿no?, lo que supone para una niña o para un niño tener que ir pues, a un hospital, por un lado. Además, en función de las distancias, pues, puede suponer también un coste adicional y un coste emocional adicional al hospital, a la comisaría, al juzgado, y además, sobre todo, que le va a permitir no tener que repetir tantas veces su historia, ¿no? En lugar de ir a comisaría a prestar declaración, el niño acude a la casa Barnahus, donde se le hace directamente una entrevista forense por personas especializadas. Además, esta entrevista es grabada y todos los actores involucrados en el caso ven la entrevista grabada por un circuito cerrado, ¿no? Esta grabación de la entrevista permite recoger el testimonio de la niña o del niño lo antes posible, lo cual no solamente tiene una indudable repercusión en el éxito del proceso judicial, sino que va a facilitar la recuperación del niño. Todos sabemos que cuando una víctima declara en el proceso judicial le permite cerrar un círculo y pasar página y continuar con su vida, facilitando con ello pues, la recuperación también emocional, psicológica y de superación del trauma. Evita además que tenga que ir al juicio oral, ¿no?, por todo el sistema de prueba preconstituida que ello supone y que ahora os explicaré, ¿no? La efectividad de la utilización del modelo Barnahus está basada además en la evidencia. Se han ido realizando muchos estudios, tanto a nivel europeo como en España, a través de las universidades, que permiten que este modelo, pues, permiten demostrar cómo el modelo ayuda a reducir la victimización secundaria, mejora el trato no solamente hacia el niño, sino también hacia su familia y supone un mayor éxito en el proceso judicial, ¿no? Recientemente aquí en Cataluña, bueno, ahora os hablaré, se puso en marcha en el año 2020 un modelo piloto en Tarragona y se acompañó además de un estudio por la Universidad Rovira i Virgili, en donde, bueno, pues se han ido analizando en 5 años cuál ha sido la repercusión de la utilización del modelo Barnahus y se ha visto que los tiempos en el proceso se han reducido de 3 años a 1 año y medio. Además, la tasa de sobreseimientos en casos de abusos sexuales infantiles, que oscilaba un 70%, se ha reducido a más de la mitad y hay una mayor tasa de condenas. Ahora se están enjuiciando pues, muchos de los primeros casos que entraron en el sistema Barnahus en España y se ha visto pues, que realmente la tasa de condenas es mucho mayor. ¿Por qué? Porque preserva perfectamente el relato del niño y de la niña y además permite que esa preservación del relato, la recogida del relato, se haga con todas las garantías necesarias para que, realizada en fase de instrucción, pueda pasar por la vía de la grabación a la fase de juicio oral, ¿no? Sin tener que, utilizando simplemente las nuevas tecnologías y sin perder ningún tipo de información, ¿no? También vemos que, y bueno, en este caso, además en Islandia, donde se implantó por primera vez, desde su implementación,
se ha visto como el número de casos en los que el agresor ha sido acusado, es decir, ha existido un escrito de acusación formal por parte de Fiscalía, se ha triplicado, ¿no? En la actualidad en España este modelo se ha implementado en toda Cataluña. Aquí encontramos hasta 15 casitas Barnahus. Formalmente son 13 porque 2 de ellas en realidad están integradas en una, o sea, formalmente son 14, 2 de ellas están integradas en una. Comenzó en Tarragona, como he dicho, y se está planificando también en Cantabria, en Extremadura, en Navarra. Y existe en la actualidad un proyecto conjunto de la Unión Europea y del Consejo de Europa que se denomina Barnahus en España, Fortalecimiento de la Justicia Adaptada a la Infancia, en donde se está potenciando la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas precisamente para evitar el que al final haya gradación de las víctimas. No pueden existir, y menos en violencias sexuales contra la infancia, no pueden existir víctimas de primera, de segunda o de tercera, sino que se trata de lograr una uniformidad en todo el territorio español y además transcurrida una primera fase de implementación, en la segunda fase de implementación, que es en la que nos encontramos en la actualidad, que trata de potenciar esta coordinación entre las comunidades autónomas, trata también de potenciar la coordinación entre los diferentes organismos integrados. Y aquí, en este caso, entra también en juego el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano en donde me encuentro integrada en la actualidad. Soy vocal del Consejo. Es un órgano constitucional con una función clave dentro del Poder Judicial que garantiza la independencia de los jueces, gestiona nombramientos, también ejerce potestad disciplinaria y se ocupa de dirigir la formación judicial, entre otras funciones que tiene, ¿no? Para garantizar los derechos de la infancia, la formación judicial es sin duda un elemento básico, también la coordinación con otras instituciones, y es por ello por lo que, pues a nivel de atención de violencias contra la infancia, el Consejo se integra en este proyecto y además de manera coordinada con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Educación, y con el Ministerio del Interior, ¿no? Y no solamente para la protección de la infancia, sino en garantía del éxito del proceso. El marco jurídico que tenemos aquí en España y lo que nos mueve a implementar este proyecto Barnahus, este sistema Barnahus, básicamente lo constituyen 4 pilares y seguramente os sonarán algunas de las normas que os voy a decir ahora. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sabemos y en Argentina también está pasando lo mismo, cada vez más se está volviendo una ley más victimocéntrica, ¿no? En donde se va adaptando, especialmente a lo largo de la última década, al papel que la víctima pues, está también llamada a desempeñar en el proceso, ¿no? Pasa de ser una mera fuente de prueba a ser un sujeto de derechos procesales y objeto de protección, ¿no? En esta línea, a nivel europeo, en el año 2015, a través de una directiva europea, implementamos en España todo el papel del Estatuto de la Víctima del Delito por la Ley 4/2015 de 27 de abril, en donde, y creo que esto es un referente ineludible en esta materia, se implementaron las denominadas oficinas de asistencia a las víctimas del delito, que desempeñan un papel fundamental en el modelo Barnahus, puesto que asisten y permiten la entrada, digamos, es como la llave al sistema Barnahus. Cuando se interpone una denuncia a través de la Oficina de Atención a la Víctima, se canaliza toda la información sobre el sistema Barnahus y a partir de aquí se vienen a coordinar los diferentes operadores, policía, protección social, sanidad y justicia. Y además, en el Estatuto de la Víctima del Delito señalaba el deber de toda autoridad, los jueces lo somos, de todos los funcionarios, de evitar la revictimización, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, e incidía en la necesidad de que la toma de la declaración a la víctima se practicara sin dilaciones injustificadas,
y, por tanto, nos interpela a acortar estos tiempos en el proceso judicial y, además, que se hiciera en el menor número de veces posibles, ¿no? Si solamente prestamos atención al proceso judicial, ya solamente encontramos una primera declaración, que es la que daría lugar a la denuncia en la policía. Luego, ya dentro del sistema judicial, la primera toma de contacto en el juzgado de instrucción, la exploración judicial, que de ordinario se ha llevado a cabo por parte de las jueces y de los jueces de instrucción, aunque con matices que ahora os contaré, y una segunda declaración en el caso en el que llegara a la fase de juicio oral ya ante el tribunal, ¿no? Un órgano diferente, el órgano de enjuiciamiento, ya sean los juzgados penales o, en su caso, las audiencias provinciales. En fase de instrucción, tradicionalmente, como os he dicho antes, la declaración, la exploración de los menores se venía llevando a cabo por los propios jueces y juezas, ¿no? Una evolución, un paso para evitar esto, porque al final las juezas y los jueces pues no tenemos en todos los casos una formación tanto en infancia como en género y, sobre todo, no tenemos una formación que nos permita practicar con el rigor y con la profesionalidad que se requiere cuando las víctimas son especialmente vulnerables, niñas, niños y adolescentes lo son. Ese paso más se dio a través de la toma de declaraciones a través de las salas Gesell, que son unas salas que existen en algunos edificios judiciales, no en todos. Por ejemplo, en Madrid existe y en Barcelona existe, en la ciudad de la denominada Ciudad de la Justicia. Son salas que, digamos, están divididas en dos. En una parte es una sala, digamos, como una especie de sala de juegos, con una mesa, con sillas, en donde se situarán el niño o la niña con el psicólogo o la psicóloga, y está, digamos, la separación es por una ventana, por un espejo, que separa otra habitación donde se encuentra la comitiva judicial. Esta comisión judicial está formada por el letrado de la Administración de Justicia, aquí antes los denominábamos secretarios o secretarias judiciales, el juez o la jueza, el fiscal, el abogado de la defensa, la acusación particular, el victimario o agresor, y además normalmente se graba con la asistencia técnica normalmente de la policía, ¿no? De tal manera que todas las preguntas que se hacen al niño o a la niña pasan previamente por esa comisión judicial a la que acude, sale por la puerta el psicólogo o la psicóloga, acude a la comisión judicial. ¿Qué queréis que se le pregunte al niño o a la niña? Se pactan las preguntas y posteriormente el psicólogo o la psicóloga se va a la otra sala y pues se hace la correspondiente exploración al niño o a la niña. Desde luego, la ventaja respecto del primer sistema es indudable, ya se está haciendo el interrogatorio por parte de una persona especializada y además se está haciendo con todas las garantías. Está allí la presencia del victimario con su defensa y además se está grabando con la finalidad de que esa grabación pueda pasar luego a la fase de juicio oral en forma de prueba preconstituida. Dos problemas que tenemos con esto, dos problemas básicos. El primero es que se lleva a cabo en un edificio judicial, no le quita el peso del sistema judicial al niño o a la niña, que indudablemente sospecha que bueno, pues que detrás de aquel espejo, de aquel cristal, a través del cual él o ella no pueden ver, pero sí pueden ser vistos. Sospecha claramente que estamos detrás de ese espacio físico. Y luego, no en todas las ocasiones, el juez o la jueza venía acordando que esa declaración se practicara como prueba preconstituida. Es decir, que se llevara a cabo en fase de instrucción no quitaba que, o por la duración del procedimiento o por cualquier otra eventualidad, el niño o la niña tuviera que volver a declarar, especialmente si eran ya iniciada la fase de juicio oral mayores de 14 años en el acto del juicio. Con anterioridad a una reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022 y por la Ley Orgánica, fundamentalmente la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral
a la infancia y adolescencia frente a la violencia, con anterioridad las pruebas preconstituidas solamente se acordaban por razón de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por razón de su residencia. Pensemos, por ejemplo, en una víctima que de manera provisional o temporal de vacaciones se encontrará en España. Entonces, en atención a que durante la fase de juicio oral pudiera encontrarse en su país de residencia o fuera pues, muy difícil localizarla, pues se acordaba la prueba preconstituida. También lo preveía la Ley de Enjuiciamiento Criminal en aquellos supuestos en donde la víctima o el testigo pues, tuvieran una enfermedad grave, estuvieran, digamos, pues, con grave riesgo para su vida, y entonces, pues en atención a que pudieran haber fallecido ya una vez abierto el juicio oral, pues se practicaba la prueba preconstituida. Claro, esto dejaba un poco al arbitrio de jueces y de juezas esta buena práctica de preservar, garantizar el relato del niño o de la niña para evitar que luego pudiera tenerse que reiterar en la fase de juicio oral. Para ello, la Ley Orgánica 8/2021, la que os he dicho, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a las violencias, viene a introducir, a modificar la regulación del artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y viene a establecer que cuando el testigo sea menor de 14 años, la autoridad judicial acordará practicar la prueba preconstituida en todo caso. Y además viene a establecer que para ello podrá contar con el equipo de apoyos, con el apoyo de equipos psicosociales, y además viene a señalar también que ese apoyo se deberá prestar con una perspectiva interdisciplinar e interinstitucional, con lo cual ya viene a sentar las bases del modelo Barnahus, ¿no? Estas bases se establecen o se apuntalan con la Ley Orgánica 10/2022, que seguramente os sonará, que es la ley del solo el sí es sí, es la ley de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual y, como os digo, es la que fundamentalmente, junto con la LOPIBI, viene a establecer las bases para instaurar el modelo Barnahus con el objetivo de, por un lado, garantizar todos los derechos del victimario, pero sobre todo para garantizar los derechos de las víctimas, evitándoles la victimización secundaria, ¿no? En el artículo 35 viene a establecer, y os cito literalmente porque creo que es importante, que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el derecho a la asistencia integral, especializada y accesible en los términos expresados en los artículos anteriores, mediante la disponibilidad de los siguientes servicios. Servicios de atención especializada a niñas y niños víctimas de violencias sexuales, que son servicios adaptados y adecuados a sus necesidades, que proveen asistencia psicológica, educativa y jurídica y que se constituyen en el lugar de referencia para las víctimas, al que se desplaza, y esto es importante, el conjunto de profesionales intervinientes en los procesos asistenciales y judiciales. Es decir, es ya la propia ley la que nos impone la obligación, por un lado, de acordar siempre en casos de violencias contra la infancia la práctica de la prueba preconstituida, que además se lleve a cabo en lugares amigables a los niños y a las niñas, donde ellos se desplacen una única vez y seamos los profesionales los que nos desplacemos. Bien, os explicaré que en Tarragona, cuando se pensó en hacer esta prueba piloto de una casita Barnahus, se buscó un terreno alejado de los digamos, del sistema judicial, del edificio judicial, y se utilizó, en este caso, una zona cercana a la universidad, allí en Tarragona. Es todo, digamos, es un monte, o sea, está todo lleno de árboles, es un sitio, la verdad, bastante tranquilo y bastante amigable en estos términos, y allí se diseñó pues una casita Barnahus. Está hecha con módulos prefabricados, asegura la entrada de la familia y del niño o de la niña por un lado, y por otro lado de los profesionales. A esa casita en la actualidad se viene a desplazar el equipo médico forense, los psicólogos, las comisiones judiciales y la policía. En este caso, cuando se comunica una situación de violencia sexual a la infancia, se comunica pues bien al sistema sanitario, al educativo, servicios sociales o a la policía, o bueno, en su caso, aunque son los menos, al sistema judicial directamente. En este caso,
en Tarragona, y es el modelo que se está replicando en toda España, existe, digamos, como una mesa de coordinación de todos los sectores, ¿no? De tal manera que sea cual sea la vía por la que se comunique un caso de violencia sexual a la infancia, todos van a tener conocimiento de ese caso, de tal manera que, comunicado, se va a poder diseñar cuál es el mejor programa de intervención sobre el niño o la niña. Los equipos multidisciplinares se reúnen cada semana se ponen en común las nuevas comunicaciones, así como también el desarrollo o digamos, la puesta en conocimiento del qué se está haciendo con aquellos otros casos que ya se habían comunicado con anterioridad, ¿no? No todos dan lugar a una intervención policial o no todos dan lugar a que se pueda incluir en el sistema judicial, ya sea porque la víctima necesite más tiempo o ya sea porque sea una simple sospecha para la que todavía no exista pues una evidencia concreta que permita poner en marcha el sistema judicial. Hay una herramienta concreta que se desarrolló y que es de gran utilidad y es un sistema informático, una ventanilla, digamos, la ventanilla única no es solamente para el espacio físico, sino también para el espacio digital, de tal manera que todos los que conforman la cadena de justicia, desde el ámbito sanitario hasta el juzgado, fuerzas y cuerpos de seguridad, pueden acceder a ese sistema compartido de información, sistema informático compartido de información, de tal manera que a un solo clic se puede tener toda la información de un mismo supuesto. Una vez que el caso pues, se decide que ingrese en el sistema judicial, previamente la policía lo que hace es contactar con el entorno del niño o de la niña. Se trata de evitar se trata de preservar el relato del niño o de la niña, obteniendo la mayor información posible a través del entorno, para que el relato de la víctima pueda pasar en bloque, en una única declaración, cuando el juez o la jueza acuerden la práctica de la prueba preconstituida. La policía, como digo, preservando ese relato del niño y a la vez preservando a la propia víctima, contactará con el entorno, armará el atestado policial, lo remitirá al juzgado de instrucción y será el juzgado de instrucción donde, tras la valoración de todos los indicios, pues ponga en marcha el proceso penal y se acuerde, en este caso ya sí, la prueba preconstituida. La prueba preconstituida, en este caso, para que se pueda llevar a cabo y bajo el modelo Barnahus, va a utilizar las propias instalaciones de la casita Barnahus. ¿En qué consisten? Pues pensar en una sala donde hay 2 sillones, es una sala completamente neutra, es, neutra en el sistema, o sea, en el sentido de que no recuerda nada al sistema judicial. Hay como un ambiente muy familiar, hay sillones, hay incluso juguetes. Y en esa sala, contigua a esa sala, hay otra sala a la que puede acudir la comitiva judicial en esa composición que os he dicho antes. Existe un circuito cerrado de televisión que permite no solamente saber qué es lo que está sucediendo en la sala, sino que además permite permite que no se pierda ningún tipo de información. Sabemos, y sobre todo en niñas y niños, y sobre todo en según qué edades, dan mucha información a través de los gestos. Pues este circuito cerrado de televisión permite incluso que las cámaras se acerquen, enfoquen al niño o a la niña, ¿no? Que esto pues no es como una videoconferencia, digamos, que puede presentar deficiencias en la calidad de la imagen y del sonido, y en este caso, fijaros que es de tanta calidad que en los 5 años de vigencia o de funcionamiento de la casita Barnahus de Tarragona, ni una sola vez la comitiva judicial se ha desplazado a esas instalaciones. ¿Por qué? Porque desde el juzgado se puede estar viendo todo lo que está sucediendo a través de ese circuito cerrado de televisión, todo lo que está sucediendo en esa exploración del menor que se lleva a cabo por una persona especialista
y con todo el acompañamiento y además de una forma amorosa, de tal manera que el niño o la niña no ve esa declaración como algo traumático. Se recoge, además, como ya os he dicho, es algo obligado que se practique la prueba preconstituida, se recoge con todas las garantías y eso va a pasar obligatoriamente al proceso penal ya en la fase de juicio oral, donde simplemente se reproducirá la grabación tomada en la sala Barnahus y finalmente pues pueda, en su caso, dictarse sentencia condenatoria o absolutoria, pero la tendencia con la utilización de estos sistemas es que se vaya aumentando el porcentaje de sentencias condenatorias, ¿no? Como os digo, el Consejo, ya para finalizar, el Consejo forma parte de este proyecto, se nos ha llamado en la segunda parte de implementación. Lógicamente, el Consejo, por las funciones que tiene de formación judicial y de asegurar la adecuada prestación de un servicio público de justicia, de una justicia de calidad, pues tiene en este sentido una serie de atribuciones, de objetivos que conseguir, siendo uno de los principales la creación de un grupo de trabajo que permita realizar un mapa de, digamos, de necesidades de implementación de este tipo de sistema en los diferentes partidos judiciales en los que se distribuye el sistema judicial en España, en los que se organiza el sistema judicial en España, y a partir de aquí, bueno, pues se nos ha encomendado no solamente la realización de formaciones específicas a jueces y juezas, puesto que, bueno, pues no todos conocen de este sistema y, desde luego, la adecuada formación en el mismo asegurará el éxito en la utilización y el éxito de los procedimientos. Y en eso estamos, ¿no? El programa se diseña con una duración de, bueno, hasta el año 2027. Están implicados, pues, tanto el Ministerio del Interior como Salud, como Educación, y lo lidera el Ministerio de Justicia, como no podría ser de otra manera. Y, bueno, lo que se trata es de fomentar los cauces de coordinación para asegurar que todos los recursos públicos estén destinados de una manera homogénea, para fomentar la formación de los profesionales y, sobre todo, para la protección de las niñas y de los niños, ¿no? Que, como os he dicho en un principio, pese a que, bueno, pues parece que son cifras aisladas de España, desafortunadamente es un problema que se ve a nivel mundial, en unos sitios con mayor o menor virulencia, pero, bueno, por lo menos se trata de que por parte del sistema de justicia pues se puedan poner todos los mecanismos adecuados pues para la protección de los derechos de la infancia. Yo con esto aquí lo dejo, sin perjuicio de que si queréis hacer algún tipo de aporte o plantear alguna pregunta, pues estaré desde luego muy gustosa para responderlas. Bueno, muchas gracias, Lucía. Te agradecemos mucho la presentación. La verdad que conocer otros modelos también nos inspiran, nos hacen repensar bueno, el sistema acá respecto de las infancias y las adolescencias. Así que, bueno, te agradecemos mucho. No sé si la doctora Gabriela Tosi, que es la directora del Instituto de Cultura Popular y Pensamiento Nacional de la Universidad Nacional del Oeste, el instituto fue el impulsor de esta diplomatura. Gabriela, no sé si querés brindarnos unas palabras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer en primer lugar la presencia hoy de la doctora Lucía Vilés Palacios. Un placer escucharla, doctora, desde Jaén, España, en este momento. Sin dudas, como Pablo Perel mencionó hace un ratito, una persona imprescindible por la labor que lleva adelante en la vida de tantos niños y niñas que atraviesan esta situación de vulneración de derechos. El currículum de la doctora es extensísimo, brillante, seguramente después va a estar en el campus para que todos estén accesible a todos y disponible para que todos lo puedan leer, pero no quiero dejar de resaltar algunas actividades recientes en la actualidad. La doctora
Lucía Avilés es parte vocal del Consejo General del Poder Judicial de España y forma parte de la Comisión de Estudios e Informes, de la Comisión de Igualdad, de la Comisión de Relaciones Constitucionales y representa al Consejo General del Poder Judicial en el Acuerdo Interinstitucional contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de intolerancia. Así también tiene representación en el Grupo Asesor del Consejo de Europa para la implementación del proyecto Bernahus, para la atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en España, tal como en su ponencia recién lo dejó en manifiesto. Gracias, Lucía, por acompañarnos en esta jornada de cierre, que sin dudas honra más y jerarquiza mucho más nuestro diplomado. Muchísimas gracias. También quiero hacer unos pequeños, grandes agradecimientos, no pequeños, a las autoridades de la Universidad Nacional del Oeste, al señor rector Roberto Gallo y especialmente al vicerrector Gustavo Sos por su apoyo incondicional en cada una de las propuestas académicas que ayuden a fortalecer nuestro sistema democrático. Quiero agradecer también la presencia en este momento de la presencia del doctor Marcus Alan Melo Gómez, juez de Tribunal Electoral de Belén do Pará, que nos acompaña hoy también en este cierre, a los directores de esta diplomatura, al doctor Basílico, que también está presente, el doctor Ricardo Basílico, al doctor Felipe Paredes, de Chile, que también está presente, al doctor Pablo Weil, de Belén do Pará, al comité académico de esta diplomatura, integrado por la doctora María Luisa Alencar, que tengo entendido también está presente María Luisa, al doctor Julián Trole y especialmente al doctor Pablo Perel, impulsor de este acercamiento entre la Universidad Nacional del Oeste y el Consorcio Latinoamericano en Derechos Humanos de Belén do Pará. Gracias a su intervención, hoy es posible que nosotros estemos terminando esta diplomatura. A la doctora Lucía Colombo, quien ha promovido y coordinado de una manera impecable esta diplomatura, junto al profesor Sebastián Chinestra. Agradecer a ambos por su generosa colaboración cotidiana y diaria para poder terminar esta diplomatura. Y finalmente, destacar de manera especial a todos los académicos y académicas provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile, quienes han contribuido con sus conocimientos en cada clase, abordando los retos que enfrenta Latinoamérica en el ámbito de derechos humanos. Seguramente quedan muchas personas más por agradecer. La verdad que fue una tarea en conjunto y que nos honra y que ojalá podamos continuar en esta meta, que es el fortalecimiento de nuestro sistema democrático que toda la región necesita. En unas pocas palabras de reflexión para este cierre, bueno, quiero decir que ha sido un honor generar y promover y compartir esta diplomatura con ustedes, que además culmina con la publicación de un libro en la materia que tiene que ver con los desafíos en derechos humanos en Latinoamérica, donde se han considerado los desafíos más urgentes en la materia que enfrenta la región: la desigualdad social, la violencia estructural, la vulnerabilidad de las minorías y las crisis institucionales que ponen a prueba la solidez del Estado democrático. En este sentido, en el recorrido de esta diplomatura se analizó desde la importancia de la memoria, la verdad y la justicia, y hacemos mención a nuestra doctora honoris causa, la doctora Estela de Carlotto, de la Universidad Nacional del Oeste, bandera de la memoria, verdad y la justicia, ante el surgimiento de gobiernos de tinte autoritarios, apoyados por instituciones y leyes en un marco democrático.
el rol de la mujer, la perspectiva de género de manera transversal, la urgente reconstrucción de agendas políticas que surgen a diario, el rol de la información, o mejor dicho, de la desinformación que surgen en las plataformas digitales y los riesgos que implican para el sistema democrático, los casos de lawfare, discursos de odio, racismo, negacionismo, la importancia del derecho ambiental y el cuidado de los bienes comunes, de los bienes globales, la casa común, como mencionaba, le gustaba llamarla a nuestro Papa Francisco, los desafíos de la justicia ambiental y climática, su vinculación con la pobreza, desigualdad y escasez de recursos, y las obligaciones empresariales y los desafíos de la regulación de dichas obligaciones en un marco de respeto por los derechos humanos. Este recorrido académico, que hicimos una breve síntesis porque fue amplísimo con el saber de cada uno de los profesionales que abordaron clase a clase, fue desarrollado con el objetivo de ampliar los conocimientos y en colaboración con un consorcio de universidades latinoamericanas para proporcionar las herramientas relacionadas con la defensa y el fortalecimiento de la democracia. Creemos, a pesar de la situación que atravesamos en nuestro país, creemos firmemente en el rol que desempeñan nuestras universidades, que trabajan al servicio del bienestar de sus pueblos. Hoy más que nunca son imprescindibles estas iniciativas y estas propuestas académicas. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo una vez: la patria grande ya no solo es un sueño de nuestros libertadores, hoy es una necesidad de supervivencia. Somos una América que conoce cabalmente los sometimientos, luchas y resistencias. Podrán robarnos todo, pero nunca la esperanza de habitar en una América Latina donde los pueblos puedan vivir con dignidad, con igualdad, con equidad y prosperidad. Que sigan estas actividades para seguir promoviendo y cuidando nuestra democracia. Muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tus palabras. Bueno, se encuentra también, voy a hacer mención, se encuentran participando de esta última clase de la diplomatura la doctora Susana Cisneros, de la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias por acompañarnos. El doctor, como dijo la licenciada Tosi, Marcus Alan, juez del Tribunal Electoral de Pará. Bienvenido, Marcus. Federico Moikens, magistrado de la provincia de Tucumán y referente de la red de jueces de UNICEF. Así que gracias a todos ellos por acompañar. También voy a leer muy cortito antes de darle la palabra a los directores de la diplomatura, bueno, unas cartas de adhesión que nos han llegado. Ilan Preser, director de la Escuela Judicial de Brasil, ENFAM, Andresa Caldas, directora de Derechos Humanos del Mercosur, Raquel Branquiño, directora de la Escuela Judicial de la Procuración General de Brasil, Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, María del Carmen Bataini, presidenta de la Red de Escuelas Judiciales de Argentina, Junta Federal de Cortes. Bueno, muchas gracias. Doctor Ricardo Basílico, tengo entendido que ingresó, que nos está acompañando. Sí, doctora Colombo, muy complacido de haber escuchado tan brillante conferencia de la doctora Lucía Vilés. Realmente para mí es un placer haber podido desarrollar junto a ustedes y gracias a la Universidad Nacional del Oeste esta tan distinguida actividad que hemos podido realizar con los colegas de Latinoamérica, de Iberoamérica. Felicitar muy específicamente a la doctora Gabriela Tosi, al doctor Gustavo Sos, al doctor Gallo, por esta iniciativa que une, por supuesto, que es indispensable para la unión, no solamente académica, sino funcional de los pueblos latinoamericanos. Es a través de la actividad académica, en este caso, que se muestra aún más la unión, con lo cual es realmente de vital importancia poder llevar adelante estas actividades, que además se complementan
como bien lo decía Lucía, que ha llevado una magistral coordinación junto con nosotros coordinadores, se complementa con una visión que hemos elaborado de manera conjunta, la unión de los pueblos latinoamericanos en ir y venir de ideas que realmente nos unen, nos entrelazan y nos enriquecen. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento a todos aquellos que participaron, a los coordinadores, en este caso a la doctora Lucía Colombo y a todos que lo llevaron adelante, a la doctora Gabriela Tosi, al doctor Gustavo Sos, quien se han destacado fundamentalmente y se destacan permanentemente por sumar todas aquellas actividades que nutren a nuestra universidad y que congloban a otras universidades e instituciones a los efectos de que estas actividades se hagan con excelencia, con calidad y con acogimiento a todos aquellos que se quieran acercar. Ha sido un honor haber podido dirigir junto con otros destacadísimos colegas esta diplomatura y siempre quedamos a disposición y tienen aquí en Argentina y en la Universidad Nacional del Oeste su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Basílico. Para nosotros siempre es un honor que nos acompañe una persona defensora de los derechos humanos realmente reconocida en todo nuestro país y en el mundo. Así que, Ricardo, una vez más, muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, si se encuentra el doctor Felipe Paredes, también quien estuvo a cargo de la dirección, junto con el doctor Basílico. Felipe. Bien, muchas gracias, Lucía. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor y un placer poder participar de esta sesión final de la Diplomatura en Derechos Humanos organizada por la Universidad Nacional del Oeste de Argentina, en conjunto con el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos. Gracias también por la posibilidad de disfrutar de la conferencia final de la profesora Avilés, que ha sido un broche de oro para este proyecto. Y la verdad es que yo solamente tengo palabras de gratitud para todo el equipo que ha trabajado en esta diplomatura, especialmente a los amigos y amigas de la Universidad Nacional del Oeste. Permítanme que ya les llame de esta manera, y también a todo el equipo académico que ha participado de este proyecto. Cuando Gabriela rememoraba varias de las sesiones que tuvimos, yo, digamos, ese relato me trajo varios recuerdos a este momento, y también me evocaba un poco la idea de la universidad humboldtiana, ¿no? Todos ustedes saben, digamos, el proyecto humboldtiano de Alexander von Humboldt, que él desarrolla, digamos, la Universidad Prusiana, donde el saber, el conocimiento era un fin en sí mismo. Me evocaba algunos pasajes del ensayo de Humboldt que se llama Teoría de la Educación del Hombre. Específicamente, uno que dice así, me voy a permitir citar, dice: nuestro último deber en la existencia es hacer que, mediante nuestra acción vital, el concepto de humanidad adquiera en nosotros un contenido tan rico como sea posible. Y sigue la narración, dice, hay una historia universal del espíritu. El espíritu es la vida, y la vida es su propia autorrepresentación y formulación en el ordenado saber de todas sus formas que se contienen en las ciencias empíricas. Este proyecto humboldtiano que buscaba el saber por el saber como emancipación, el saber como expresión del espíritu humano, Gabriela ya lo decía, lamentablemente en nuestros días se encuentra amenazado por distintas razones. Se ha impuesto en el sistema universitario, no solamente en América Latina, sino también en el mundo, la idea del saber, o más bien del conocimiento, como como un instrumento para la eficiencia, para el rendimiento económico. A eso hay que sumarle también ciertos ataques ideológicos que todos y todas conocemos en el mundo, pero también en países de nuestro continente. Y en ese sentido, este proyecto ha sido una luz, ha sido una antorcha que ha
permitido alumbrar y que ha permitido articular conocimientos, saberes, experiencias de gente que está trabajando en el mundo de los derechos humanos y de la democracia en el continente. Y yo creo que eso ha sido posible por dos razones. Por una parte, ya lo decía Ricardo, que el mejor antídoto contra las amenazas a la democracia y a los derechos humanos es el amor, la amistad, y este es un proyecto que ha nacido desde la amistad. El Consorcio Latinoamericano de Postgraduación en Derechos Humanos es un proyecto que viene trabajando hace más de una década, de personas que hemos coincidido en trabajar, en investigar, en enseñar sobre cómo mejorar y defendernos de las amenazas a los derechos humanos y a la democracia en el continente. Este proyecto ha ido sumando adeptos, adeptas. La Universidad Nacional del Oeste ha sido en ese sentido una enorme incorporación. Y cuando uno trabaja desde esa perspectiva, creo que todas las otras consideraciones quedan de lado. Y en segundo lugar, creo que también las temáticas están muy relacionadas con esa idea humboldtiana del saber como emancipación. Este es un proyecto que se ha centrado en poder, yo diría, articular una red de conocimientos. Yo nunca, al menos personalmente, he percibido esta diplomatura como un proyecto en el cual, pues, semanalmente un conjunto de profesores buscan enseñarle a un grupo de personas que no saben nada o saben poco sobre el tema. Más bien lo que yo he observado es un trabajo colaborativo en el cual el aula ha servido como un instrumento virtuoso para mejorarnos como personas y para aprender todos un poco más de lo que hace el resto. Yo cada vez que me paro frente a un aula de cualquier tipo, digo que siempre al terminar esa experiencia uno termina siempre más sabio. Y yo creo que también esto no ha sido la excepción. Hemos todos y todas, digamos, terminado aprendiendo un cúmulo de conocimientos, de saberes que han sin duda enriquecido esta experiencia. Así que yo simplemente quiero agradecerles enormemente todo el trabajo. Espero que esta diplomatura haya sido un aporte profesional, pero por sobre todo en el aspecto humano. Muchas gracias y no tengo la menor duda de que este va a ser, digamos, una experiencia que va a ser un primer paso de muchas otras más que este equipo va a poder desarrollar en el futuro próximo. Muchísimas gracias. Veo allí también a Pablo, aprovecho de saludarlo, a Gabriela, a Lucía, a Ricardo y bueno, a todo el mundo que ha participado en este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Te hablamos de impulsores, de proyectos, iniciativas. Bueno, tiene un nombre y es Felipe Paredes, así que muchísimas gracias por este acompañamiento, también por abrirnos las puertas en el consorcio a la Universidad Nacional del Oeste, que ingresamos el año pasado recién y nos recibieron con los brazos abiertos. Bueno, la verdad que creo que en palabras de Felipe, esto de hablar del compañerismo, de la amistad, creo que son los lazos que nos unen y lo que hizo posible esta diplomatura. Agradecerle especialmente al vicerrector Gustavo Sos, que hizo posible, justamente un impulsor de esto de los vínculos humanos y un convencido de que a través de eso se pueden lograr estos proyectos que justamente nos unen y bueno, nos encaminan para justamente hacer otros proyectos más y que así siga. Bueno, también agradecerle a mis compañeros, Gabriela, Pablo, para mí un placer que me dejen caminar al lado de ustedes, a María Luisa Alencar, a Lucía Vilés por estar presente acá, a Leonardo Martín por hacer posible. Leo es encargado del área de informática de la universidad y la verdad que no hubiese sido posible en muchos países, muchas conexiones y salió todo excelente, al igual que Sebastián Chinestra, que estuvo encargado de las traducciones, que si no, no hubiésemos comprendido mucho, para que tenemos dificultad del portugués. Y bueno, culmina este proyecto con un libro que vamos a estar presentando en el mes de noviembre, si sale todo como esperamos, en el marco de la COP30, que se va a realizar en Belén do Pará.
con los aportes de los docentes, de los colegas que estuvieron en esta diplomatura, así que bueno, después ya lo vamos a circular. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, está abierto. Bueno, de lo contrario, agradecerles y bueno, espero que nos encontremos en otros proyectos y bueno, después mandaremos toda la información del trabajo final y demás por mail. Bueno, un abrazo y gracias a todos.